En el presente video haremos un rápido recorrido por los aspectos científicos de la metamorfosis de las plantas de Goethe, observando aspectos botánicos y morfológicos e intentando que sea entendible a todo público con interés de aprender una perspectiva que no solo resulta enriquecedora, sino también una base para profundizaciones filosóficas y de la vida práctica humana. Para todo concepto botánico se dará una explicación adecuada, pero de todas maneras he querido facilitar aún más el aprendizaje, por lo que he añadido un glosario de conceptos botánicos en la descripción de este video. En un video anterior titulado El origen de la idea de la metamorfosis de las plantas de Goethe, hemos recorrido el camino mediante el cual Goethe llegó a concebir la idea de la metamorfosis de las plantas, y se explica allí de qué se trata y por qué resulta relevante. De manera que si no lo has visto, te dejo el link para que puedas hacerlo. Dicho esto, comencemos con la idea trascendental, la metamorfosis de las plantas, de Johann Wolfgang von Goethe. Iniciaremos el viaje en una semilla que, al encontrar las condiciones adecuadas para su desenvolvimiento y ser permeada por el agua, sufre una expansión de su sustancia, se hincha. Tras algunos días comienza a emerger la radícula, estructura que dará origen a la raíz. Esta radícula se entierra en el suelo y el hipocótilo, pequeña estructura que se convertirá en el tallo, comienza a desarrollarse desde la misma semilla. El hipocótilo se yergue y se eleva al cielo. En este otro ejemplo tenemos una semilla de maravilla. Se forma la radícula, que se entierra. Luego el hipocótilo, que se eleva al cielo. En el interior de la semilla, dentro de la cáscara, ya se pueden observar los cotiledones. Los cotiledones, que no se consideran hojas verdaderas, son las primeras hojitas que desarrolla la planta al germinar. Poseen muchas sustancias de reserva, las cuales le permiten a la planta sustentarse hasta formar hojas verdaderas. Así pues, desde una planta en potencia, en la semilla, una planta contraída, llegamos a una planta expandida, la planta germinada, que ha desplegado sus cotiledones y se ha expandido en el espacio. Más tarde, los cotiledones se abren completamente y en el centro de los dos encontramos el primer nodo. Le llamamos nodo a estas secciones del tallo que suelen ser más gruesas que el resto y a partir de las cuales se forman las hojas. Desde este primer nodo comienzan a surgir las primeras hojas verdaderas. Hemos llegado a la formación del primer par de hojas verdaderas, entre las cuales encontramos el segundo nodo. El desarrollo de la planta continúa mostrando el mismo principio. Nuevas hojas y tallo emergen desde los nodos y se van formando nuevos nodos más arriba, desde los cuales el desarrollo prosigue. Llegados ya a la tercera hoja, apreciamos la repetición continua de esta evidente ley. A un contraído nodo le sigue una hoja expandida. Con toda esta evidente repetición, es posible que hayamos dejado de lado un principio que Goethe observó. Las hojas que se van formando, aunque de manera repetitiva siguiendo el principio contracción de nodo y expansión de la hoja, muestran siempre algunas modificaciones. Cada hoja nueva aparece con rasgos más marcados que las anteriores, con características que la hacen distintiva.
En este primer par de hoja, por ejemplo, observamos que los bordes son más bien lisos y que no hay puntas agudas. Sin embargo, en la segunda observamos una división en 3 partes. A cada una de estas partes le llamamos foliolo. Es decir, la segunda hoja, además de poseer unas puntas mucho más agudas que en el primer par de hojas, ha desarrollado una división en 3 foliolos. Mientras la primera era una unidad, la segunda y ya la tercera hoja va mostrando una subdivisión en 3 foliolos. Es evidente, llegados a este punto, que las hojas más maduras poseen rasgos mucho más marcados que las primeras hojas que conocimos. Me refiero a los cotiledones, cuyos bordes son muy lisos y redondeados. Véase aquí, por ejemplo, la diferencia entre el cotiledón y la primera hoja. Hay diferencias tremendas. Aquí se observa el desarrollo desde el cotiledón hasta la primera hoja. Obsérvese aquí, por ejemplo, cómo la primera hoja está compuesta por varios foliolos. En esta imagen se aprecia el desarrollo del primer, segundo, tercer y cuarto par de hojas de manera ascendente. Los rasgos son evidentemente mucho más característicos en tanto la hoja es más madura. Por ejemplo, podemos observar las hendiduras mucho más profundas, la división en varias partes, y eventualmente que se van tornando más puntiagudas. Pero la manera en la cual los rasgos se van marcando y las características que hagan que una hoja sea más distintiva que la anterior dependerá de cada especie. Una vez que las hojas se han desarrollado y la planta ha adquirido cierta madurez, una nueva contracción se avecina. Esta es una planta de tagetes. Al final del tallo, una vez que las hojas han madurado lo suficiente, comienza a emitir un tallo floral, que contiene en su punta el botón floral. El botón floral está constituido por un conjunto de sépalos, que son pequeñas hojitas dispuestas de manera radial alrededor del tallo. Esta es una planta de rosa. Sus sépalos, como en cualquier otra planta, también envuelven al botón floral. Recordemos que los sépalos, a diferencia de las hojas ya maduras, son hojas pequeñas, contraídas, que se han dispuesto de manera tal que contienen al botón floral y lo que está en su interior. Esta es una planta de mostaza. Vemos que el tallo floral también se alarga y entonces emite el botón floral. Aquí tenemos un trébol rojo. Al final de este, lo mismo ocurre. Un botón floral es generado. Este tiene una forma más esférica. Esta es una planta de tabaco. Ha comenzado a emitir su tallo floral y en la cima vemos que contiene varios botones florales. Aquí tenemos un girasol. El girasol emite también su botón floral, rodeado por numerosos sépalos. Tras haber presenciado esta contracción de las hojas que se nos aparecen ahora como pequeños sépalos formando el botón floral, la naturaleza nos deleitará con una consecuente expansión. El botón floral o capullo floral se abre en una fabulosa expansión, en una máxima abertura al cielo. Los colores de sus pétalos quedan expuestos,
Sus aceites aromáticos se volatilizan. El polen se elevará al cosmos. Todo en este momento es expansivo. La simple hoja verde, que se repetía y repetía con algunas modificaciones, con algunos rasgos más marcados, esa hoja que luego apareció en forma de pequeños sépalos, conformando el botón floral, se ha metamorfoseado a un estado casi etéreo, el de pétalos. El color de estos pétalos se manifiesta de una sutileza maravillosa. Su suave textura demuestra una delicadeza celestial. La hoja se ha superado. La planta se ha perfeccionado. Los colores nos deleitan, los aromas nos seducen, la flor se alza digna al cosmos. Pero en esta abertura expansionista de la flor, no es solo el perfeccionamiento de las hojas metamorfoseándose en pétalos lo que nos conmueve, sino también lo que se descubre en su centro. Dispuestos en ordenada reunión, encontramos a las parejas que se casarán sobre el altar floral y producirán descendencia. Son los estambres, hojas metamorfoseadas y contraídas de sexo masculino, y los pistilos, hojas metamorfoseadas y contraídas de sexo femenino. Las nupcias se celebran en la cima de la planta. Son los estambres los que producen el polen y son los pistilos los que le reciben. Aquí tenemos una flor que posee su pistilo y estambres. En la base del pistilo encontramos el ovario, dentro del cual se encuentra el óvulo. En el estambre, por otro lado, en la cima, encontramos los granitos de polen. Dentro del grano de polen se encuentran las células espermáticas que fecundarán al óvulo. Este grano de polen, ayudado por insectos o por el viento, sale de la antera y viaja
hasta el pistilo. Cuando logra depositarse en la cima del pistilo, germina formando un tubo polínico que transporta a las células espermáticas por el interior del tubo del pistilo hasta su base, insertándose dentro del ovario. Libera allí las células espermáticas, las cuales fecundan al óvulo, dando origen a la semilla. La planta ha metamorfoseado sus órganos foliares asexuales, las hojas, hasta dividirlas en órganos masculinos y femeninos, alcanzando así la sexualidad. La naturaleza anhela su progreso, su transformación, su metamorfosis progresiva, y expresa este anhelo en la planta. La planta aspira a las alturas, se levanta al cielo, y cuando está más cerca de él, cuando se ha metamorfoseado paso a paso con el fin de alcanzar su meta, le demuestra a las alturas sus más hermosas dotes, la flor, y hace entrega de su mayor sacrificio, el fruto. El sol, con su calor y luz, prosperará los frutos y la descendencia de aquel digno ser. Hemos presenciado la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino, el masculino estambre y el femenino pistilo, hojas metamorfoseadas contraídas. Ellos representan la penúltima fase de la metamorfosis vegetal. Aún queda un fenómeno más por apreciar. Producto de la fecundación, el pistilo comienza a crecer y, cual mujer embarazada, se torna de una forma redondeada y se expande. El cuerpo del pistilo cobija en su interior al germen, la semilla, dando lugar a lo que será el cuerpo carnoso de un fruto, la parte comestible. En este caso, el pistilo expandido se transforma en una manzana roja, que alberga en su interior la semilla para las futuras generaciones. En este otro caso, el pistilo engorda hasta transformarse en un pimiento, que al llegar su maduración se coloreará de rojo. Aquí tenemos una frutilla con varios pistilos, todos serán fecundados simultáneamente, dando origen a un fruto compuesto por varios pistilos que se expanden también simultáneamente, de manera que todos estos pistilos engrosando conforman la frutilla. Aquí nuevamente una flor con varios pistilos, todos fecundados simultáneamente y engrosando, dan origen a un fruto compuesto, una mora roja. Este es un diente de león. El fruto del diente de león no es carnoso, sino que se transforma en esto que vemos, unos delicados algodoncitos que serán dispersos por el aire. Concluyendo el fenómeno revisado, hemos visto que es posible observar el desarrollo de las hojas en las plantas y su metamorfosis. Esta metamorfosis implica 3 procesos claves. 1. Contracción. 2. Expansión. Y 3. Metamorfosis progresiva o superación
de la forma foliar. La semilla es el comienzo de la historia. Todo inicia desde una máxima primera contracción. La planta se encuentra completa, pero en potencia, en la semilla. Es decir, al ver una semilla, vemos una planta que podría llegar a ser, pero que aún no es. En la semilla, la idea de la planta no se ha manifestado, nosotros la concebimos solo en nuestra mente. Luego, la semilla se hidrata y germina, dando lugar a la primera expansión espacial. La idea de la planta, que anteriormente solo concebíamos en nuestra mente, ahora se ha manifestado en la materia y se extiende en el espacio, dando lugar a los cotiledones. Aparece entonces una segunda contracción, el primer nodo, entre los cotiledones. En este nodo podemos concebir ya mentalmente el futuro desarrollo del tallo hacia arriba y las futuras hojas que de él se producirán. En el nodo no vemos aún las próximas hojas, están contraídas espacialmente, en su interior, en potencia, pero sabemos que se desarrollarán. La segunda expansión es justamente la extensión espacial de aquellas hojas que ya prevíamos mentalmente a partir del nodo, y así continúa la metamorfosis mediante contracciones en los nodos y expansiones en las hojas. Se forma más adelante el capullo floral. Observamos allí a las hojitas que envuelven el capullo, los sépalos. Esta es una contracción de las hojas. Luego el capullo floral se abre y se expanden los pétalos y las fragancias, expansión espacial. En el interior de la flor volvemos a encontrar una metamorfosis contractiva. Ahora aparecen los órganos sexuales. Me refiero a los estambres con el polen y a los pistilos. Esta es, por lo tanto, contracción espacial. Una vez que ocurrió la fecundación, los dos procesos, expansión y contracción, aparecen simultáneamente. La contracción espacial de la planta aparece en la semilla, desde donde se iniciará el próximo ciclo, mientras que la expansión espacial ocurre en el crecimiento del pistilo, que, como ya se dijo, se transforma en el cuerpo carnoso de los frutos. Todo este proceso alternante de polaridades, contracción y expansión, y así, debe llamarnos a considerar no solo las leyes mediante las cuales la naturaleza funciona, sino también los procesos con los que quizás todo el universo evoluciona, y nosotros mismos en él, pues no se trata de una repetición sin fin, siempre igual, sin variantes, sino de una sucesión de ritmos coordinados, que van dando lugar a nuevas etapas, nuevos ciclos, nuevas formas y nuevos aprendizajes. Según cuenta la leyenda, Hermes Trismegisto, ya en el antiguo Egipto hace más de 3000 años, señalaba: como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera, como queriendo insinuar que las leyes fundamentales mediante las cuales Dios crea son las mismas para cualquier fenómeno, sea humano, natural, divino o material. Quizás una mirada científica más abarcante, menos enfocada en la materia, nos permitiría alcanzar una visión más amplia, esencial y holística del universo y sus fenómenos. Para comprender la capacidad que le permitiría al hombre alcanzar un conocimiento de tal amplitud, te recomiendo este video. Existe una diversidad de plantas maravillosa. Se calculan unas 298.000 especies diferentes, todas con distintas formas de hojas, tamaños, colores florales, fragancias, etc. Pero no existe ninguna planta que viole las leyes del crecimiento mediante contracción, expansión y metamorfosis progresiva. Aunque existen tipos de plantas en las que puede ser un poco más difícil evidenciar estas leyes, en otras es sumamente sencillo. Las plantas más sencillas de estudiar son las hierbas anuales. Cuando Goethe concibió en su mente las leyes mediante las cuales las plantas obtenían su forma y crecían, supo que, a partir de estas, podría entender todo el crecimiento de los vegetales. A toda esta idea de la metamorfosis y sus leyes le llamó el arquetipo de las plantas, porque eran un molde básico
que parecía haber sido utilizado para dar origen a la diversidad vegetal, como un marco con leyes, dentro del cual un artista dibuja respetando los límites del marco. Estas leyes arquetípicas representan un denominador común a todas las plantas, y cualquier diferenciación ocurre a partir de estas leyes, y las respeta a cabalidad. Darwin proponía que las diferencias se producían por mutaciones que otorgaban adaptaciones, lo cual a día de hoy se sabe errado. Las mutaciones aleatorias benéficas no existen. De esto hablaremos en otro video. Goethe, por otro lado, no intentó entender cómo, a partir de esta planta arquetípica, de estas leyes planta, aparecían las diferentes especies, pero sí logró identificar que todas las plantas sufrían algunas transformaciones cuando eran sometidas, por ejemplo, a oscuridad y humedad o a luz y sequedad. En próximos videos trataremos también algunos ejemplos de metamorfosis en lo práctico, observando algunas plantas para dilucidar cómo a partir del molde arquetípico que Goethe concibió, la naturaleza generó toda la diversidad vegetal. Si este trabajo te gustó, por favor suscríbete y dale like.